En el año 2013, conmemoramos el centenario del natalicio de Efraín Hernández Cholocotzi, destacado maestro que laboró en la Universidad Autónoma Chapingo por casi 40 años. A 22 años de su partida, la vigencia de su legado en torno al estudio de los recursos naturales y la agricultura tradicional se torna cada vez más apremiante. Ahora que la agricultura campesina se ha relegado, menospreciado, y la modernidad neoliberal se empeña en desaparecerla. En voz de sus discípulos y colegas, se presentan las aportaciones del maestro en los diferentes campos científicos que abordó y las perspectivas de esos campos barbechados en la parcela del conocimiento. En principio quiero comentarte que tuve la oportunidad de ser de la última camada de estudiantes y discípulos del maestro, de tal manera que cuando llego a él, el maestro tenía perfectamente estructurado lo que era la etnobotánica y empezaba a hablar en esos momentos ya de la etnobiología. Ahora, ¿por qué te hablo antes de la etnobiología? Porque si bien es cierto que él es el promotor mexicano tanto de la etnobotánica como de la etnobiología en ese momento ya, y de la agroecología, que es otra de las disciplinas a las que me dedico, con el correr de los años me he dado cuenta que lo que el maestro nos quería decir era que no podíamos tener separado la tecnología agrícola del conocimiento campesino. Entonces, algo que creo que es de suma importancia es que en ese momento él hablaba de aspectos socioeconómicos. Si nos vamos a la teoría marxista en realidad y actualizamos lo que en ese momento se decía, estaríamos diciendo propiamente dicho la introducción de la cultura, del conocimiento cultural asociado al conocimiento tecnológico para poder entender junto con el conocimiento ecológico todo esto que es el ser humano para sobrevivir en el campo y que es la agricultura en un sentido amplio. Es muy interesante porque a pesar de que fue el maestro el primer investigador que plantea en México el concepto de agroecosistemas, no hubo tiempo para desarrollar, de agroecosistemas y de agroecología, como dijéramos como una unidad de estudio de la agroecología al agroecosistema. El maestro él tiraba muchas líneas. Uno de los promotores internacionales de la agroecología, Steve Glissman, que tuvo contacto temprano con este concepto con el maestro, lo desarrolla. Y al igual que él hay otros investigadores en el mundo y desgraciadamente la agroecología que se desarrolla en México le hace falta justamente lo que hablábamos, la parte cultural, ¿no? Entonces mucha gente incluso confunde agricultura orgánica con agroecología, otros confunden ecología cultural, ecología política, esto es la lucha por la tierra, los movimientos campesinos con agroecología, ¿no? Comida sana con agroecología, pero dijéramos, eso son recetas, al final de cuentas lo importante es lo que la gente piensa, lo que la gente quiere, lo que la gente necesita y lo que la gente expresa. Entonces, todo esto está mediado por la cosmovisión de cada uno de los pueblos. ¿Qué quiero decir con esto? Con la forma de ver el mundo, ¿no? Entonces considero que el reto de la etnobiología en este momento en México, para poder hablar de una verdadera etnobiología mexicana, es que conozcamos todos y cada uno de los grupos, los móviles para la producción y la forma como está produciendo todos y cada uno de los grupos mexicanos, que son más de 60 de los grupos étnicos mexicanos, ¿no? Y creo que en ese momento podríamos estar hablando de una agroecología mexicana. Mucho del pensamiento agroecológico lo tenemos presente en nuestra agricultura mesoamericana desde hace 5 o 6 mil años. El problema es que de nueva cuenta los planificadores nacionales no conocen el campo y al no conocer el campo dan por hecho de que el campesino es una persona ignorante y solamente lo que el científico sabe y lo que el científico genera es lo importante. Lo curioso es que muchos de los paradigmas, por ejemplo, el de sostenibilidad que actualmente está en boga, la sustentabilidad, el maestro Hernández X lo planteaba desde hace muchos años, basado justamente en el conocimiento que el campesino tiene de sus recursos. En la medida en que se consideren las formas
las estrategias campesinas poco conocidas, o mejor dicho, no conocidas por el ingeniero agrónomo, porque no nos metemos al campo a aprender de ellos, vamos con la idea de enseñarles. En la medida que aprendamos del campesino y todos estos conocimientos los llevemos, ¿por qué no a la experimentación y a la práctica? Yo creo que México estaría cambiando. Entonces, el papel de la agroecología es central, es toral para la defensa de nuestros recursos naturales, para la defensa de nuestra agricultura milenaria, para la defensa del gran conocimiento acumulado por cientos y miles de años por parte de nuestros agricultores, y sobre todo para algo más importante, para elevar el nivel de vida de los campesinos sin deteriorar el ambiente en el que ellos viven y del que ellos viven.